Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera sesión del seminario, lo esencial del Seminario de Derecho de Seguros, a cargo de la doctora Liliana Pantigoso Villafuerte. Ella es magíster por la Universidad de Navarro en el Máster de Derecho Global, magíster en el Derecho Bancario y Financiero por la Universidad Pontificia de la Universidad Católica del Perú. Actualmente abogada del Estudio Torres y Torres Lara. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. En primer lugar, debo pedirles, por favor, si es que se me escucha claramente, ¿no? ¿Sí? Quisiera pedirles solamente esa confirmación. Sí, doctora, se le escucha. Muchas gracias. En primer lugar, buenas noches a todos los asistentes. Tengo que agradecer en forma encarecida y elogiar la labor de investigación y que viene realizando el Instituto Peruano de Ciencias Sociales. Agradezco mucho la invitación. Y el día de hoy vamos a hablar un poco de los alcances, algunos alcances de la jurisprudencia administrativa en derecho de seguros. Vamos a analizar 3 resoluciones emitidas recientemente por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del INDECOPI y, en primer lugar, lo que nos corresponde antes de analizar a profundidad cada una de las resoluciones, yo quisiera comentarles lo siguiente. Cuando una persona, cualquiera de nosotros en nuestra condición de administrados, tenemos o quisiéramos saber cómo se vienen comportando las empresas de nuestro país, si es que éstas han cometido algún tipo de infracción, tenemos que acudir a este portal que es administrado por el INDECOPI, ¿no? Se denomina el portal Mira a quién le compras. Y en este caso, ustedes pueden apreciar en pantalla el ranking de proveedores sancionados en lo que va durante este año, desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha, ¿no? Y ¿qué podemos ver en este ranking de sectores sancionados? Específicamente, ustedes pueden ver en color naranja las empresas, bueno, que están comprendidas, la clasificación que se realiza de acuerdo al ranking de sectores sancionados. ¿Y qué evidenciamos? ¿No? Que el sector de transporte terrestre es el más sancionado en este momento. Ojo que la información que ustedes están visualizando es referencial. Normalmente no se actualiza en forma inmediata y la autoridad administrativa va alimentando este cuadro en forma periódica. Sin embargo, si hoy realizamos la búsqueda, podemos visualizar lo que encontramos en pantalla. El ranking de los sectores sancionados. Vemos, como les informaba, el sector de transporte terrestre es el más sancionado. Luego, en segundo lugar, ocupa el servicio de construcción y servicios inmobiliarios. Después, educación superior. Tenemos al sistema financiero y bancario, que si bien en número de sanciones tiene un número inferior, sí vemos que el total de sanciones es mayor. Es decir, la clasificación que nosotros estamos viendo es en función al monto de las unidades impositivas tributarias. Este año, el monto de cada una unidad impositiva tributaria es de 4.300 soles. Pero el INDECOPI nos muestra, y habiendo seleccionado la clasificación por monto de UIT, que las más sancionadas, repito, ha sido la empresa de transportes, construcción y servicios inmobiliarios, educación superior, el sistema financiero y bancario, ¿no? Agencias de viaje y otros servicios de transporte, los hoteles y otros servicios de hospedaje, transporte terrestre, nuevamente, hay una construcción e inmobiliarios, vuelvo a repetir, la información que nos brinda el INDECOPI, y finalmente vemos servicios varios, otra vez sistema financiero y el sistema de seguros, que es el tema que a nosotros nos interesa, el tema de los seguros. ¿Qué podemos ver? Que las empresas de seguros han sido sancionadas en lo que va del año
con un importe de 221.39 UITs, ¿no? Y un total de sanciones de 189. Claro que si comparamos el sector de seguros con el sistema financiero bancario propiamente, hay una brecha muy grande, ¿no? Vemos que el sistema financiero bancario ha recibido hasta el momento, en forma referencial, como les digo, 1.025 sanciones, ¿no? Y el equivalente a un importe de 505.53 UITs. Esta información detalla cómo han sido sancionados los distintos sectores empresariales a lo que va del año. Por otro lado, ustedes pueden ver en esta lámina el ranking de los proveedores sancionados. Cómo se han venido sancionando. Cuáles son el proveedor, el nombre del proveedor específicamente. También el periodo de búsqueda es a partir del 1 de enero de 2020 hasta el 21 de diciembre de 2020. Y en este cuadro, ustedes pueden advertir que la empresa con más sanciones, 447 sanciones, es la empresa financiera O. Luego sigue el Banco de Crédito del Perú con 122 sanciones, Crediscotia Financiera con 22 sanciones, Banco Ripley con 88 sanciones, luego advertimos Scotiabank con 71 sanciones, RIMAC, que es una aseguradora, ya es la primera aseguradora que nosotros podemos ver en este ranking de proveedores sancionados, que tiene 64 sanciones. Sigue el BBVA con 57, LATAM Airlines con 57 sanciones, Telefónica del Perú con 51 sanciones, el Banco Internacional del Perú con 44 sanciones, Tiendas Peruanas S.A. con 44 sanciones. Nuevamente vemos al Banco de Crédito, ¿no?, con un total de 35 sanciones. Es lo que nos muestra este cuadro, por el número de sanciones. Pero si nosotros pedimos la clasificación, podemos advertir que esta imagen, este orden que está establecido, cambiaría si es que la selección se realiza por el monto de las UITs, ¿no? Ya vemos que, por ejemplo, Financiera O ha sido sancionada con 52 UITs, Banco de Crédito del Perú con 66.18, Crediscotia Financiera con 52.24, Banco Ripley 64.18, ¿no? Es una de las más altas, al igual que el Banco de Crédito, ¿no? Primero el Banco de Crédito, luego Banco Ripley, después Scotiabank tenemos con 50.18, Remax Seguros, si bien tiene 64 sanciones, el monto que se le han impuesto por UITs asciende a 35.75 UITs. Vamos el BBVA con 45.32 UITs, LATAM Airlines con 54.10 UITs, Telefónica del Perú, a pesar de que ocupa el 9º puesto con 51 número de sanciones, 51 sanciones, el monto de las UITs que se le ha impuesto sí se eleva, a diferencia de las otras empresas proveedoras, que es de 92.23 UITs. Banco Internacional del Perú con 34.24 UITs. Bueno, no aparece el número de las UITs de Tiendas Peruanas S.A. y ustedes quizás se preguntarán, ¿por qué, doctora, si es que hay un total de sanciones y el número que nosotros apreciamos en pantalla es de 44, el total de UITs no se registra? Podría ser que exista una falla, ¿no?, que no se haya registrado adecuadamente. Es una posibilidad, pero la otra también, y creo que la otra es la más verídica, es que efectivamente solamente no se han impuesto multas, no se han impuesto multas, no se han impuesto UITs, sino que estas sanciones han sido amonestaciones. Y efectivamente una amonestación también es una sanción, pero únicamente es una llamada de atención. No implica que la empresa proveedora tenga que abonar algún importe dinerario a favor del Indecopi. ¿De acuerdo? Entonces, Tiendas Peruanas, si bien registra 44 sanciones, no se advierte ningún importe correspondiente a una UIT. Por otro lado, también vemos nuevamente al Banco de Crédito con 35 sanciones y el total es de 52.66. Nosotros visualizamos algunos proveedores que se repiten. Es muy probable que al momento en que se hayan registrado los datos
haya algún tipo de diferencia en el sistema, pero que es muy probable que el Banco de Crédito tenga en total 122 sanciones más 35. Entonces, esta información, y también si es que en algún momento ustedes, los presentes, desean hacer un trabajo de investigación, pueden recurrir ante el INDECOPI y solicitar a través del formato de acceso a la información pública y requerir con claridad esta información para saber. Pero el motivo por el que evidentemente yo les muestro estas láminas es para saber cómo están las empresas de seguros, cómo se han comportado durante este año las empresas aseguradoras. De las dos primeras láminas podemos decir que no están en el ranking o en la cima de las empresas más sancionadas, ¿no? Por lo menos no entre los 3 o los 5 primeros puestos. Ahora bien, en esta lámina en particular nosotros vamos a poder visualizar específicamente en el ranking de los proveedores sancionados, pero como pueden ver en pantalla, exclusivamente respecto del rubro de seguros y pensiones. Se selecciona y visualizamos cuál es el número de las sanciones que se han impuesto a las empresas aseguradoras. Y en efecto, durante el presente año vemos que RIMAC, que también aparecía en la primera lámina, ocupa el primer puesto como empresa sancionada con un total de 14 sanciones, ¿no? Luego está Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros, total de 10 sanciones, Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros con 9 sanciones, La Positiva Seguros y Reaseguros con 7 sanciones, Mapfre Perú Vida Compañía de Seguros y Reaseguros con 4 sanciones, Interseguro Compañía de Seguros con 2 sanciones, BNP Paribas 1 sanción, La Unión Corredores de Seguros, que es una empresa corredora de seguros, no a una aseguradora, que también presenta una sanción, Inmanosac, una sanción, y bueno, Qualitas, compañía de seguros, con una sanción. Eso es lo que nos muestra este cuadro. Si queremos ver las UITs que se han impuesto, y haríamos la clasificación por el ranking, quien tiene más UITs es la empresa Pacífico Compañía Perú de Seguros y Reaseguros S.A. con 23.01 UITs. Luego estaría RIMAC Seguros y Reaseguros S.A. con 19.68 UITs. Y en el tercer puesto estaría Mapfre Perú Vida Compañía de Seguros y Reaseguros. Vuelvo a repetir que en muchos casos se considera, ¿no? o en todo caso, la diferencia que existe en los números del total de sanciones incluye las amonestaciones y las multas, ¿no? Es decir, cuando se ha impuesto en un procedimiento administrativo sancionador, ya sea una amonestación o una multa, igual la empresa va a aparecer registrada en el ranking que nosotros estamos viendo. Puede ser también el caso que en un determinado procedimiento se le haya impuesto a una empresa solamente una UIT. Y en otros supuestos, si nosotros vemos, por ejemplo, BNP Paribas Cardif S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros, solamente tiene en el cuadro, advertimos una sanción que equivale a un procedimiento, pero en ese procedimiento se le ha impuesto una multa de 7.14 UITs. Esto es como nosotros podemos advertir, en todo caso, se viene dando actualmente digamos, el nivel de infracciones que vienen cometiendo las empresas, cuál es su comportamiento en el ámbito del sistema de seguros. ¿Cometen sanciones? Sí, ¿no? Es innegable, pero no son lo que podemos destacar de estas imágenes es que no solamente las empresas aseguradoras cometen infracciones, y enhorabuena para los que vemos y estamos vinculados al tema de seguros, podemos concluir que en lo que va del año no son, digamos, no ocupan los 5 primeros puestos y esto evidencia que hay una política de protección al consumidor de por medio. Tienen áreas encargadas en sus servicios jurídicos correspondientes de analizar y evitar la comisión de conductas infractoras. Todos somos conscientes de que en el desarrollo empresarial de cualquier actividad económica existe riesgo operacional y este riesgo operacional está íntimamente ligado a la participación de personas que cometen errores, de tecnología que llega a fallar y finalmente
pueden generar generan perjuicios económicos, estos errores, en la propia empresa. Analizando todo ese panorama que nosotros tenemos, yo quiero compartir hoy, porque el tiempo es corto, 3 resoluciones que han sido emitidas por la Sala Especializada en Protección al Consumidor y que son resoluciones recientes. La primera resolución emitida por la Sala de Protección al Consumidor es del 30 de septiembre de 2020. ¿Qué pasó en esta resolución? ¿Qué es lo que ocurrió? La Sala impuso una multa de una OIT y resolvió lo siguiente. Se confirma, modificando fundamentos, la resolución venida en grado que fue tramitada en la Comisión de Protección al Consumidor y en el extremo que declaró fundada la denuncia presentada por el denunciante contra la aseguradora. Si ustedes desean leer el contenido de estas resoluciones, únicamente pueden ingresar al buscador del Indecopi y leer la integridad de esta resolución, ¿no? En la parte denunciante tenemos a una empresa y la parte denunciada es una aseguradora. La conducta infractora vulneró el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. ¿Respecto de qué? Respecto de la falta de cobertura total del seguro contratado para el vehículo marca Hyundai Grand i10, pues quedó acreditado que no se siguió el procedimiento de liquidación previsto en la póliza para el cálculo de la cobertura requerida y se impuso una sanción de una OIT. ¿Cuáles fueron los hechos que se tomaron en cuenta dentro de esta resolución? ¿Qué es lo que alegó el denunciante? El denunciante, titular de una unidad vehicular, alquila este vehículo a otra persona denominada señor Prieto. Ustedes pueden, porque la información es pública, pueden revisar, vamos a denominar a este señor Prieto. Y el señor Prieto realiza el servicio de taxi con el vehículo, evidentemente, de propiedad del denunciante. Cuando realizaba el servicio de taxi, el señor Prieto es asaltado. Y lo que dicen en los hechos de la denuncia es que él, para tratar de esquivar los golpes que estaba recibiendo por parte de estos delincuentes, colisiona con un poste. Choca el vehículo con un poste. Ocurre, evidentemente, un siniestro porque el denunciante contaba con el seguro vehicular y ante este supuesto, evidentemente estamos ante la ocurrencia de un siniestro que va a generar la activación de la cobertura del seguro. En efecto, el denunciante solicitó la cobertura del seguro a la empresa aseguradora, que consistía en que le paguen la indemnización correspondiente por los daños que había sufrido la unidad vehicular. Esos son los hechos, ¿no? Ahora bien, sabemos que contratante de un seguro vehicular tiene que realizar como paso previo al pago de la indemnización, ¿qué cosa? La presentación de la solicitud de cobertura. El señor, en todo caso, el denunciante, efectivamente hace su pedido de que se otorgue la indemnización correspondiente y la aseguradora remite una carta informándole que le otorgaba el dinero ascendente a $5,084.74 americanos. El denunciante no está de acuerdo con esa situación, por eso es que acude al Indecopi. No estuvo conforme, pues la póliza de seguro, que es el documento en el cual están plasmadas todas las cláusulas que constituyen el contrato de seguro, establecía que por los daños materiales, inclusive también los gastos de curación dentro del accidente que habría sufrido el señor Prieto, le correspondía en total de $13,322 americanos. Eso es lo que quería el denunciante, ¿no? Y no estaba de acuerdo, evidentemente, con la suma que le había otorgado a través de la carta la empresa aseguradora. ¿Cómo se defiende la aseguradora? ¿Qué es lo que dice? Lo que dice la aseguradora es que cumplió con otorgar $6,000 al denunciante por la pérdida total de su vehículo, pues ese era el valor comercial del vehículo
al momento en que ocurrió el siniestro. Y el vehículo fue calculado por un liquidador, el valor del vehículo fue calculado por un liquidador de siniestros, tal como constaba en el informe técnico por pérdida total. Y a ustedes, amigos, aquí yo les menciono y digo, la empresa aseguradora en primera instancia dice, nosotros teníamos a un liquidador de siniestros, ¿no? Fue calculado por un liquidador de siniestros. Y tenemos un informe técnico por pérdida total. De modo que al señor denunciante no le corresponde la suma que él alega. Esa es la forma en la que se defiende la empresa aseguradora. ¿Cómo resuelve la primera instancia? ¿No? La Comisión de Protección al Consumidor declaró fundada la denuncia presentada por el denunciante contra la aseguradora porque sí consideró la existencia de una infracción en el extremo referido a la falta de cobertura total del seguro para el vehículo de marca Hyundai. ¿Por qué? Porque la empresa aseguradora no acreditó haber seguido el procedimiento regular para la liquidación del siniestro y se le impuso una multa de una UIT. Asimismo, ordenó a la empresa aseguradora, en calidad de medida correctiva, y yo quiero que ustedes sepan, si es que no lo saben ya, que las medidas correctivas están destinadas a satisfacer, en concreto, la pretensión que tiene el denunciante a través de un procedimiento administrativo, ¿no? Y que se otorgue, que se entregue a este la suma de $657.60, correspondiente a la suma que le faltaba otorgar, lo que dice por la liquidación del seguro vehicular por daños materiales. Pero ya en la segunda instancia, estos fundamentos van a ser revocados, ¿de acuerdo? Revocados solamente los fundamentos. Se va igual a confirmar el tema de que se declara fundada, se sanciona con una OIT, pero sí se vuelve se van a modificar, en todo caso, los fundamentos por los que se decide resolver. ¿Qué es lo que dice, no? Y es importante reconocer este concepto que nos brinda la sala especializada en protección al consumidor. ¿Para qué se tiene un seguro? Un seguro existe para que cuando ocurra un siniestro, la persona que ha contratado, el contratante, reciba una indemnización. Para eso existe un seguro. La sala repite este concepto. Ahora bien, es lo que dice. Dentro de una relación de consumo en materia de seguros, la principal obligación a cargo de la compañía de seguros consiste en cumplir con el pago de la cobertura convenida, una vez que se acredite que con la ocurrencia del siniestro. Si no hay siniestro, la empresa aseguradora no puede indemnizar. Es importante, en primer lugar, demostrar que ha ocurrido el siniestro, ¿no? Y que además este siniestro, nos dice la sala especializada en protección al consumidor, pueda subsumirse dentro de los riesgos cubiertos por el contrato de seguro y no incurra, evidentemente, en ninguna causal de exclusión de la cobertura contratada. Cuando nosotros revisemos un contrato de seguro, podemos advertir lo siguiente, que existen causales de exclusión. Evidentemente, si estos hechos, si la ocurrencia del siniestro está dentro de una causal de exclusión, válidamente la empresa aseguradora simplemente rechazará el siniestro y no otorgará indemnización alguna. Eso es lo que nos brinda la sala a través de esta resolución de este año, ¿no? Les vuelvo a decir. Creo que es un concepto también que ya, de acuerdo al principio de predictibilidad, se ha ido reiterando en otras resoluciones que ustedes pueden revisar. ¿Qué nos dice la sala? El informe técnico en el que sustentaba su posición la empresa aseguradora permitía inferir que la liquidación se realizó por la propia compañía de seguros, a través de su liquidador de seguros, y no de un ajustador de seguros, ¿no? Entonces, tenemos un documento que ha sido emitido por el propio personal de la empresa aseguradora y no contando con la participación de un ajustador de seguros. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es ese ajustador de seguros? Bueno, el ajustador de seguros es una persona designada por mutuo acuerdo entre el contratante,
y el asegurado, y que además va a emitir una opinión, y esta opinión es objetiva, es imparcial, y el ajustador de seguros además es supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros. De este supuesto, este informe técnico por pérdida total no constituye un documento que se puede equiparar a aquel emitido por un ajustador de seguros que sí es una persona imparcial, objetiva. De modo que la sala precisa que este informe técnico por pérdida total permitía inferir que la liquidación se realizó por la propia compañía aseguradora, a través de su liquidador de siniestros. Asimismo, este informe técnico por pérdida total, ¿qué tenía, amigos? ¿Qué presentaba este informe técnico? Irregularidades, ¿no? No era un informe técnico muy correcto, ¿no? Que digamos, tenía irregularidades, y vamos a ver qué tipo de irregularidades presentaba. ¿Respecto de qué? Respecto de la fecha del siniestro. ¿Es importante saber cuándo ocurre el siniestro? Fundamental. Fundamental saber cuándo ocurre el siniestro. Y también este informe técnico presentaba irregularidades en el supuesto valor comercial del vehículo, porque no se hablaba del valor comercial que tenía el vehículo al momento en que había ocurrido el siniestro, sino con años anteriores. Entonces, estas irregularidades fueron las que motivaron a la sala especializada en protección al consumidor así sancionar. Determinaron que sí correspondía sancionar a la empresa aseguradora. ¿Por qué? Porque estos documentos tan importantes como el informe técnico por pérdida total que emite la propia empresa aseguradora no puede presentar irregularidades, ¿no? Este documento no reflejaba que se haya seguido el procedimiento de liquidación previsto ¿en dónde? En la propia póliza. También nosotros tenemos el reglamento pago de siniestros, pero la sala nos dice, ni siquiera, ¿no? Cumplía con lo establecido. Ahora, lo que está estipulado dentro de un contrato de seguro evidentemente no va a vulnerar la normativa propia del sistema de seguros. Por el contrario, son las empresas aseguradoras las que a través de sus contratos tienen la obligación de cumplir cada uno de los reglamentos, la ley de contrato de seguro, los reglamentos establecidos a través de las cláusulas contractuales. Inclusive, si es que se trata de contratos masivos, estas cláusulas son aprobadas administrativamente por la Superintendencia de Banca y Seguros. La sala recoge este criterio diciendo, este informe técnico por pérdida total no reflejaba que se haya seguido el procedimiento de liquidación previsto en la póliza para el cálculo de la cobertura requerida. Y aquí yo les he puesto exactamente la imagen correspondiente a este informe técnico que está en la propia resolución de la sala especializada en protección al consumidor. Vemos la fecha del siniestro, 25 de septiembre de 2011. No, esto ocurrió en el año 2018, ¿no? O, bueno, 17, perdón, 17, no sé si se presta luego. Es imposible que haya ocurrido el siniestro en septiembre de 2011. También existían inconsistencias en la denominación del taller, así como en el valor comercial, porque el valor comercial, de aquí se plasma y ustedes pueden ver, de 7.500 soles, no correspondía al valor comercial a la fecha del siniestro. La propia sala determina que el valor comercial del vehículo era de $9.000, o sea que la empresa aseguradora estaba fijando el tope máximo en 7.500, el valor comercial de la unidad vehicular en 7.500, cuando en realidad este correspondía a $9.000, ¿no? Ante estos supuestos, lo que determinó es, como nosotros hemos visto, se confirme, ¿no? Porque eso es lo que decide la sala, se confirma si, modificando los fundamentos, la resolución venida en grado, en el extremo que declaró fundada la denuncia presentada por el denunciante contra la aseguradora por infracción al artículo 19, es decir, al deber de idoneidad, respecto a la falta de cobertura total del seguro contratado. De este caso, de esta resolución, ¿qué tenemos que nosotros podemos resumir? Que en primer lugar, la empresa aseguradora, si va a emitir algún tipo de informe técnico, no debe presentar ningún tipo de irregularidad. Por otro lado,
las empresas aseguradoras deben realizar sus procedimientos de liquidación conforme a las cláusulas establecidas en sus contratos de seguro. De lo contrario, si es que no cumplen con estos hechos, que aparentemente parecen sencillos, pero que en la práctica se dan, ¿no? Esta es una resolución del 30 de septiembre de 2020, ¿no? Es que las empresas no pueden incurrir en ese tipo de conductas, porque si no, van a ser sancionadas. Tenemos otra resolución. Esta resolución es del 24 de septiembre de 2020. Es una resolución, la resolución número 1653-2020, SPC Indecopi, que ha sido tramitada ante la Comisión de Protección al Consumidor de la Oficina Regional de Tacna. Y a través de esta resolución, la Sala impone una sanción de 1.33 UITs ¿a quién? A la empresa aseguradora. Pero este es un caso de seguro obligatorio de accidentes de tránsito, del seguro SOAT. Yo quería traer porque es bastante común que ocurran no solamente muchos siniestros vinculados, ¿no?, al seguro obligatorio de accidentes de tránsito en los que se demande la cobertura inmediata de este seguro obligatorio, y que por eso quería comentar con ustedes esta resolución y este criterio también reciente de la propia sala. Bueno, el contenido de esta resolución reciente de la sala, ¿no? Se confirma, ¿qué es lo que dice? Se confirma la resolución venida en grado en el extremo que declaró fundada la denuncia interpuesta. ¿Contra quién? Contra la empresa aseguradora. No voy a mencionar qué aseguradora. Si ustedes desean ver, pueden hacerlo, ¿no? Tampoco estoy mencionando el nombre de las partes. Así que si desean ahondar un poco en estos casos, bienvenida sea la investigación. Pero lo que a nosotros nos importa ver es cómo se comportó la empresa aseguradora, cómo resolvió la autoridad administrativa. ¿Qué es lo que pasó acá, no? ¿Cómo dice la sala? Se confirma la resolución venida en grado en el extremo que declaró fundada la denuncia interpuesta contra la aseguradora por infracción del artículo 19 del Código, en tanto quedó acreditado que no cumplió con otorgar a la parte denunciante la cobertura del SOAT como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 13 de abril del 2018. Falleció una persona en este accidente de tránsito. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pese a que transcurrieron 10 días desde la presentación de los documentos exigidos, conforme al Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito. La norma que nosotros nos corresponde revisar cuando hablemos del seguro obligatorio de accidentes de tránsito es el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios de Accidentes de Tránsito. Y se determina que a pesar de que la parte denunciante había acreditado una relación de parentesco con la persona que había fallecido, ¿no?, con el causante, la empresa aseguradora no otorgó su cobertura dentro de los 10 días desde la presentación de los documentos exigidos. La sanción es de 1.33, pero en este caso la sala especializada le dice a la comisión: has impuesto una multa muy baja, ¿no? No correspondía que sanciones de este modo a esta empresa aseguradora. Sin embargo, como fue la empresa aseguradora la que impugnó la primera decisión de la comisión, por el principio de reformatio impeius, no se pudo incrementar la multa impuesta de 1.33 UITs. ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles fueron los hechos que motivaron? El 13 de abril de 2018, el señor Flores falleció como consecuencia del accidente de tránsito en el cual participó el vehículo. Este vehículo fue un accidente complicado, terrible, ¿no? Un caso muy lamentable. Creo que todos los casos de accidentes de tránsito son lamentables. Y este vehículo contaba con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito contratado con la empresa aseguradora denunciada. ¿Qué ocurre? ¿No? El 21 de diciembre de 2018, los denunciantes, hijos del señor Flores, solicitaron a la empresa aseguradora la cobertura del SOAT por el siniestro ocurrido, en tanto el señor Flores era su padre. ¿Y qué dice ante esta solicitud de cobertura? ¿Cómo se pronuncia la empresa aseguradora? Mediante una carta, la denunciada solicitó la copia certificada de las actas de nacimiento de los denunciantes. Que dice: preséntame las actas de nacimiento, presénteme ustedes las actas de nacimiento y nosotros vamos a responder como corresponda. Es lo que dice la empresa aseguradora.
En efecto, los denunciantes, que son los hijos del señor Flores, mediante cartas del 21 de enero del 2019, 12 de marzo del 2019 y 1 de abril de 2019, adjuntan un documento que no es lo que les pide la empresa aseguradora. Lo que les pide es copia certificada de las actas de nacimiento. Eso es lo que les pide la empresa aseguradora, ¿no? Pero los denunciantes no adjuntan esas copias certificadas de actas de nacimiento. Lo que adjuntan sí es una declaración jurada, ¿no? Con firmas legalizadas notarialmente. Eso sí, declaran bajo juramento, tienen las firmas legalizadas en reemplazo de las actas de nacimiento. Y a través de estas declaraciones juradas, que no son lo que pedía la empresa aseguradora, indican que eran hijos legítimos, únicos herederos y beneficiarios de la póliza. Eso es lo que dicen en el escrito de denuncia, ¿no? Después de que se presentó la última carta enviada, esto es el 1 de abril de 2019, transcurren 10 días, que es el plazo que tiene la empresa aseguradora para pronunciarse, y la empresa aseguradora no les da la cobertura solicitada. Luego, en su denuncia, manifiestan su disconformidad, evidentemente, señalando que habían transcurrido un periodo de 13 meses en total, que a pesar de que la norma dice específicamente que la empresa aseguradora tiene un plazo de 10 días para emitir su pronunciamiento. ¿Cómo se defiende la empresa aseguradora? En este caso, si ustedes se dan cuenta, el conflicto es porque la empresa aseguradora le pide copias certificadas del acta de nacimiento a cada uno de los denunciantes. Y la parte denunciante presenta declaraciones juradas con firmas legalizadas en las que se menciona que son hijos de quien falleció. Dentro del procedimiento administrativo, el Indecopi imputó que obviamente la empresa aseguradora no había cumplido con otorgar la cobertura del seguro SOAT dentro del plazo de 10 días. Ante este supuesto de conducta infractora, ¿cómo se defiende la empresa aseguradora? Lo que dice es, el 31 de diciembre de 2018, los denunciantes solicitaron la cobertura del SOAT y mediante una carta se les requirió la copia certificada de las actas de nacimiento con todos los beneficiarios, varios hermanos, todos son hijos, ¿no?, del señor Flores. El 21 de enero, estos presentaron una declaración jurada en reemplazo de estos certificados de las actas de nacimiento, esta copia certificada de las actas de nacimiento, no cumpliendo con subsanar la documentación solicitada conforme a lo que esté establecido en el reglamento SOAT, ¿no?, en el reglamento 33, inciso B. Dice, nosotros hemos obrado, dice la empresa aseguradora, conforme a ley, y que además en el artículo 33 del reglamento se exige la presentación de estos documentos que nosotros hemos pedido y la parte denunciante no ha cumplido con brindar. Asimismo, ¿no?, la empresa aseguradora dice que el 8 de abril de 2019 solicitó nuevamente a los denunciantes las actas de nacimiento de los beneficiarios u otros documentos que acreditara tal condición, indicándoles que, nuevamente, la declaración jurada no la reemplazaba, ¿no? La declaración jurada, lo que dice la aseguradora, únicamente permitía acreditar quiénes eran los beneficiarios en orden de prelación conforme a lo establecido en el artículo 34 del reglamento, no sustituyendo este documento a las copias certificadas, ¿no? Más o menos lo que les he ido comentando. ¿Cómo resuelve la comisión de la Oficina Regional de Tacna? Declara fundada la denuncia interpuesta contra la empresa aseguradora por infracción al deber de idoneidad contenido en el artículo 19 del Código, manifestando que quedó acreditado que no cumplió con otorgar la cobertura del SOAT del vehículo siniestrado por el fallecimiento del señor Flores como consecuencia del accidente que ocurrió en abril de 2018, pese a que habían transcurrido 10 días desde la presentación de los documentos exigidos conforme al Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito. Ese es el reglamento. Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidente de Tránsito. Este reglamento establece, tienes 10 días empresa aseguradora, una vez que tengas todos los documentos, ¿para qué? Para otorgar la cobertura por el fallecimiento de esta persona.
La aseguradora apela, no está conforme con la decisión. Vuelve a reiterar que hay un tema de interpretación de los artículos 33 y 34, en los que no está conforme, ¿no? Lo que dice la empresa aseguradora es el artículo 34 del reglamento establecía que para efectos del cobro de indemnización por muerte, los solicitantes deben presentar una declaración jurada con firma legalizada ante notario público, indicando que eran los beneficiarios con mayor prioridad. Pero que el artículo 33 de este mismo reglamento SOAT reguló que se debía de presentar, en caso de muerte, el certificado de nacimiento o declaratoria de herederos y otros documentos que acrediten legalmente la calidad de beneficiarios, por lo que era necesaria la presentación de ambos documentos. No obstante, los denunciantes no cumplieron con presentar el segundo de ellos. Entonces la empresa aseguradora, en su recurso de apelación, dice, yo estoy cumpliendo con lo que dice el artículo 33 y el artículo 34. He requerido copia certificada del acta de nacimiento, ¿no? Certificado de nacimiento, lo que dice de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 33. Para que ustedes, queridos amigos que están escuchando esta participación, tenemos que saber qué es lo que dice, ¿no? Antes de analizar lo que ha establecido la Sala Especializada en Protección al Consumidor, ¿cuáles fueron esos fundamentos? Nosotros vamos a leer el contenido del artículo 33 y 34 del reglamento SOAT. El artículo 33, específicamente el B, ¿no? Dice, las indemnizaciones previstas en el presente artículo se pagarán al beneficiario dentro del plazo máximo de 10 días, siguientes a la presentación de los antecedentes que a continuación se indica. A, ¿no? El formato o registro de accidentes de tránsito en el que conste la ocurrencia del accidente de tránsito otorgado por la dependencia de la Policía Nacional del Perú, de la jurisdicción en la que ocurrió el accidente. Y B, en caso de muerte, específicamente en el caso que nosotros estamos viendo, el fallecimiento de señor Flores. En caso de muerte, certificado de defunción de la víctima. Documento nacional de identidad, ¿de quién? Del familiar que invoca la condición del beneficiario del seguro. En este caso son los hijos. Y de ser el caso, dice la norma, certificado de matrimonio, constancia de inscripción de la unión de hecho en el registro personal de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, certificado de nacimiento o declaratoria de herederos u otros documentos, otros documentos que acrediten legalmente la calidad de beneficiario del seguro. Es el artículo 33, ¿no? Y en caso, el artículo 34, ¿qué es lo que nos dice? En caso de muerte, serán beneficiarios del seguro obligatorio de accidentes de tránsito las personas que a continuación se señalan en el siguiente orden de precedencia. El cónyuge o integrante sobreviviente de la unión de hecho, los hijos menores de 18 años o mayores de 18 años incapacitados de manera total y permanente para el trabajo, los hijos mayores de 18 años, y este es el inciso C en el que incurren, evidentemente, en el que están considerados los denunciantes, porque son personas mayores de 18 años y efectivamente no existía cónyuge, no existían hijos menores de 18 años, por los que, de acuerdo al orden de precedencia, le correspondían a los hijos ser tratados como beneficiarios del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, ¿no? Ustedes pueden revisar ya posteriormente, porque el tiempo nos apremia, el contenido del artículo 34. ¿Qué es lo que dice la sala? ¿No? Le dice a la empresa aseguradora, al denunciante, lo siguiente. El artículo 30 de la Ley General de Transportes y Tránsito Terrestre establece que todo vehículo automotor que circule en el territorio de la República, en primer lugar, debe contar con SOAT, ¿no? O certificado contra accidentes de tránsito, CAT. Estos CAT son otorgados por las AFOCAT, ¿no? Y el seguro obligatorio por las empresas aseguradoras. La sala estipula que la presentación de esas copias certificadas de las actas de nacimiento de los denunciantes son únicamente un requisito formal. Y además, si ustedes recuerdan, yo destaqué la palabra otros documentos, ¿no? Entonces la sala y el análisis que hace a través de esta resolución y dice, la presentación de las copias certificadas son únicamente un requisito formal
que permitía acreditar la condición de beneficiarios si es que tal calidad resultase dudosa o no generara certeza. Entonces, estas actas de nacimiento que estás exigiendo son solamente un requisito formal que permite acreditar la condición de los beneficiarios si es que tal calidad fuera dudosa, ¿no? La empresa aseguradora podía acreditar de manera fehaciente que había una relación de parentesco entre los interesados, que son los denunciantes, y el causante, el señor Flores. Máxime, dice la propia resolución, si es que estos presentaron una declaración jurada certificada notarialmente, ¿no? En la cual daban fe de que eran hijos legítimos y únicos herederos universales del señor Flores. La sala nos dice, en este caso, oye, no pongas trabas, no te niegues a la cobertura por un requisito formal, menos cuando tienes un documento, ¿no? Una declaración jurada certificada notarialmente en la cual daban fe de que eran hijos legítimos y únicos herederos universales del señor Flores. En uno de sus fundamentos, específicamente, la sala establece: en anteriores pronunciamientos, esta sala ha considerado que la falta de presentación de algunos de los requisitos establecidos en el artículo 33 del reglamento puede reemplazarse por otros documentos que generen certeza sobre la calidad de beneficiarios y ocurrencia del siniestro para otorgar la cobertura solicitada, de manera que se cumpla con la finalidad del SOAT. Esto es, que sea inmediato, que sea idóneo, incondicional y social, ¿no? El SOAT, estimados amigos, tiene una finalidad. Esta es que sea, de seguro, que sea inmediato. Es un seguro que tiene que otorgarse en forma, la indemnización tiene que otorgarse en forma inmediata, idónea, incondicional, evidentemente, en un aspecto social. Por eso es que la sala ha mencionado que la falta de presentación de algunos de los requisitos establecidos en el artículo 33 del reglamento puede, ¿no?, reemplazarse por otros documentos que generen certeza sobre la calidad del beneficiario. ¿Ocurrió en este caso? Sí. Se presentó declaraciones juradas, legalizadas ante notario, y estos son documentos que evidentemente podían reemplazar al acta de certificado. ¿Por qué? ¿Qué debe prevalecer? La finalidad del SOAT, que sea inmediato, que sea idóneo, que sea incondicional y que sea social. También la propia sala recoge el contenido, aplica el contenido del artículo 14 del reglamento SOAT. Dice que el pago de la indemnización del SOAT se hará sin investigación ni pronunciamiento previo de ninguna autoridad, bastando que la sola demostración del accidente y de las consecuencias de las lesiones que originó a la víctima. ¿Esto estaba acreditado? Sí. De este supuesto, la sala, como hemos mencionado, ¿qué es lo que decide? En este caso, confirma, ¿no?, la resolución que fue emitida por la Comisión de Protección al Consumidor de la Oficina de Tacna, en tanto quedó acreditado que no se cumplió con otorgar a la parte denunciante, que son los hijos del señor Flores, la cobertura del seguro obligatorio de accidentes de tránsito como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 13 de abril de 2018, a pesar de que habían transcurrido 10 días desde la presentación de los documentos exigidos conforme al Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios de Accidente de Tránsito. Y vamos a analizar la última resolución que tenemos hoy. Y esta resolución fue del 26 de junio del 2020, la resolución 942-2020 emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, y el expediente inicial, la primera instancia, fue tramitado ante el procedimiento administrativo sancionador. En primera instancia fue tramitado ante la Comisión de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del INDECOPI de Piura. ¿Cómo concluye la sala? Impone una sanción de 2 UITs también y confirma la resolución venida en grado en el extremo que declaró fundada la denuncia interpuesta por el denunciante contra la aseguradora
por infracción al artículo 19 del Código, al haberse acreditado, ¿qué infracción? Al haberse acreditado que dicha compañía aseguradora negó la cobertura del seguro de desgravamen requerida por el interesado sin justificación válida. Ello en la medida que no demostró la existencia de la enfermedad cardíaca y el presunto actuar doloso de la asegurada, era su hermana del denunciante, al momento de completar la declaración personal de salud. ¿Cuáles fueron los hechos de este caso? Tenemos una caja municipal que aprueba la solicitud de un crédito de la hermana del denunciante. Lastimosamente, en este caso, la hermana del denunciante fallece. Por eso es que solicita la cobertura del seguro de desgravamen. Voy a seguir con los hechos, describiéndolos. La caja municipal aprueba la solicitud de crédito de la hermana del denunciante por una suma total de 40.000 soles. En esta misma oportunidad, contrató un seguro de desgravamen brindado por la aseguradora. El 7 de noviembre de 2018 fallece su hermano, por lo que ante la muerte, ¿qué pasa? El seguro de desgravamen otorga cobertura para la cancelación, debería otorgar la cobertura de este seguro de desgravamen, permite la cancelación del saldo deudor que mantenía la titular del crédito activo en la caja municipal y la deuda queda pagada en su totalidad con la aplicación de este seguro de desgravamen. Entonces, el 7 de noviembre fallece en 2018 la hermana del denunciante, por lo que solicitó a la aseguradora la cobertura del seguro de desgravamen del préstamo recibido, para lo cual adjuntó la documentación pertinente y complementaria que se le requirió. No nos olvidemos que cuando ocurre un siniestro, en este caso, la parte beneficiaria tiene que presentar una solicitud de cobertura. En caso, el beneficiario era el señor denunciante, hermano de la persona que falleció. Cuando presenta su solicitud, recibe como respuesta que no procede su pedido de cobertura. Se le informó de la improcedencia de su pedido de cobertura. ¿Por qué? Por reticencia y o declaración inexacta dolosa, ¿no? En la que habría incurrido su hermana respecto a su estado de salud, lo cual no era cierto. El hermano de la denunciante, la persona que ha fallecido decía, no es cierto, ¿no? Mi hermana no presentaba algún tipo de mal, ni tampoco había incurrido en reticencia o declaración inexacta en forma dolosa, es decir, haber dado declaraciones falsas o haber omitido información con dolo, intencionalmente, para que cuando ocurra el siniestro se vea beneficiado. Eso es lo que en concreto nos habla el artículo 8 de la Ley del Contrato de Seguro respecto de la reticencia y declaración inexacta dolosa, que finalmente le permite a la empresa aseguradora invocar la nulidad del contrato y como consecuencia de ello no otorgar indemnización. Entonces, el denunciante dice, no, mi hermana no incurrió en esta reticencia y declaración inexacta dolosa respecto de su estado de salud. No es cierto. Por lo que la negativa de otorgar la cobertura correspondiente al seguro de desgravamen no resultaba justificada. ¿Cómo se defiende la empresa aseguradora? Dice que en la historia clínica de emergencia de la fallecida se apreciaba que el 8 de septiembre de 2018 fue diagnosticada con valvulopatía no especificada. Desde hace 10 años atrás, el soplo sistólico en foco mitral, ¿no? Una enfermedad cardiológica. Las enfermedades de origen cardíaco fueron padecidas por la fallecida previa a la suscripción de la solicitud de aseguramiento, que fue el 14 de abril de 2018, es decir, solicitud de celebración del contrato de seguro, ¿no? que ocurrió el 18 de abril de 2018. La asegurada, dice la empresa aseguradora, la empresa denunciada en su defensa, dice, la asegurada, la hermana, tenía conocimiento del diagnóstico y su real condición de salud al momento de suscribir la declaración de salud. La fallecida indicó en su declaración personal de salud que no había requerido atención médica por problemas circulatorios cardíacos, lo cual se contradecía con su historia clínica, ¿no? Entonces, la empresa asegurada dice, no, nosotros hemos actuado bien porque la hermana del denunciante
sí conocía de su estado de salud, sí sabía, y no brindó, no indicó en su declaración de salud que fue suscrita en la solicitud de contrato de seguro de esta información. No informó a la empresa aseguradora de sus males, ¿no?, cardiológicos, y que esta falta de información genera que la propia empresa aseguradora puede invocar la nulidad del contrato de seguro y no otorgar cobertura. La resolución de primera instancia de la Comisión de Piura declara fundada la denuncia interpuesta contra la empresa aseguradora por infracción al artículo 19 del Código de verdad y idoneidad, en la medida que quedó acreditado que la denuncia incumplió con hacer efectiva la póliza de seguro de gravamen de manera injustificada. Impone una sanción de 2 UITs. Ordenó a la aseguradora como medida correctiva que en un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución cumpla con otorgar al denunciante la cobertura del seguro de desgravamen, ¿no?, contratado por la denunciante. Contratado por la hermana, en todo caso, acá hay un error, contratado por la hermana, porque ya sabemos que quien contrata es la hermana, y quien se ve beneficiado, porque la hermana ya falleció, quien se ve beneficiado con la cobertura de este seguro es el hermano, es el denunciante, porque ante la existencia probablemente de una garantía, sí el hermano se va a poder ver afectado, ¿no? Él podría ser el sucesor. Entonces, si es que no se cumple con la obligación, probablemente se ejecute la garantía que recaía sobre el bien, sobre un determinado bien, ¿a efectos de qué? A efectos de que se cumpla con la obligación de pago que había suscrito inicialmente la hermana. ¿Qué es lo que nos dice la Sala Especializada en Protección al Consumidor? El artículo 8 de la Ley de Contratos de Seguro señala que la reticencia inexacta de circunstancias conocidas por el contratante y o asegurado que hubiese impedido el contrato modificado sus condiciones si el asegurador hubiese sido informado del verdadero estado del riesgo, hace nulo el contrato sin medio dolo o culpa inexcusable del contratante o asegurado. En concreto, la empresa aseguradora, si es que tiene la posibilidad siempre de no contratar y de decir, yo no quiero contratar con una persona porque el riesgo es muy alto, ¿no? Y si yo hubiera sabido que esta persona tenía males cardiológicos, no hubiera contratado. Ese es el argumento que tiene la empresa aseguradora, ¿no?, que plasma dentro del procedimiento. Esta persona me ocultó información, tenía pleno conocimiento de sus males cardiológicos, pero no los expuso a través de su declaración de salud, siendo que la declaración de salud es un documento inicial que debe firmar todo solicitante de un contrato de seguro para acceder a un contrato de seguro de desgravamen propiamente. Y la empresa aseguradora, por eso se genera este conflicto, dice, en la historia clínica yo veo que sí tenía conocimiento de estos males cardiológicos. Pero vamos a ver con los medios probatorios, ¿qué es lo que pasa finalmente en esta historia? La sala dice, en la historia clínica de la asegurada respecto a sus antecedentes médicos, como diagnósticos, ¿no? Porque es lo que tiene una historia clínica. Tiene los diagnósticos, tiene los tratamientos, tiene los exámenes auxiliares que se han requerido, que se practique a la hermana, que ya falleció. También están los medicamentos que fueron recetados. Todo eso está dentro de la historia clínica de la aseguradora. Esto es, antes de la contratación del crédito, del 18 de abril de 2018, solo se observa un documento. Solo existe un documento emitido por la clínica Belén, en donde se observa en la parte de antecedentes la siguiente patología, ¿no?, entre las fechas acá. Vulvopatía no especificada, diagnosticada hace 10 años. No se registra el nombre del médico o su firma. ¿Okay? No existe nombre del médico o la firma. ¿Y cómo concluye este caso? Por lo que este colegiado coincide con la primera instancia de que tal documento no resulta suficiente para acreditar que la asegurada tenía una enfermedad que no fue declarada. Al no haber el nombre del médico, ni tampoco la firma en la historia clínica, no se puede determinar que, en concreto, la persona que había contratado el seguro de desgravamen tenía algún tipo de conocimiento de la enfermedad. No hay médico que avale esa situación, no hay firma de tal atención. Por eso es que la Sala Especializada en Protección al Consumidor
decide confirmar la resolución venida en grado en el extremo que declaró fundada la denuncia, al haberse acreditado que la compañía negó la cobertura del seguro de desgravamen requerida sin ninguna justificación válida. Tienes una historia clínica, pero esta clínica no cumple con los protocolos establecidos. ¿Por qué? Porque toda atención médica, todo diagnóstico tiene que estar suscrito por un médico. ¿De acuerdo? Estimados amigos, espero que haya servido de algo en la explicación que les he podido brindar esta noche. Les estoy muy agradecida nuevamente por la invitación al Instituto Peruano de Ciencias Sociales, pero haber incrementado un poquito más los conocimientos que tenemos respecto del ámbito de derecho de seguros, que es una materia muy especializada que requiere de bastante lectura de las normas y los reglamentos que han sido emitidos por parte de la Superintendencia de Mercado de Valores, y les estoy infinitamente agradecida nuevamente por la participación y espero que la exposición de hoy haya sido de su agrado. Buenas noches. Muchas gracias, doctora Liliana, por esta espectacular ponencia. Muchas gracias por su apoyo. Ha sido un placer poder escucharla y aprender un poco de derechos seguros. Damos también la bienvenida a este seminario a todas las personas que se han conectado, tanto por Zoom, también por Facebook, y los esperamos el día miércoles a nuestra segunda sesión, que estará acompañado con el doctor Jorge Lengua. Muchas gracias, doctora Liliana, que tenga una feliz Navidad, felices fiestas, un abrazo muy fraterno. Felices fiestas para ustedes también. Buenas noches. Gracias. Los esperamos el día miércoles a las 6 de la tarde a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos.